Buenos días a todos. Les agradecemos a todos nuestros integradores por estar el día de hoy con nosotros y brindar un tiempo para este lanzamiento que es muy importante para nosotros, que es de nuestro partner Key de Commercial. El día de hoy se encuentra Jonathan Mindiola, que es representante de Key de Global Solutions, que nos va a dar el día de hoy la presentación de este nuevo panel. Así que bueno, adelante Jonathan, te escuchamos todos. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Me presento de antemano, como lo dijo aquí la persona de DNT. Mi nombre es Jonathan Mindiola. Soy ingeniero de telecomunicaciones y ya hace ya un año pertenezco aquí de Global Solutions y pertenezco al área de soporte y training para todo lo que es Latinoamérica, más que todo enfocado a Centroamérica y Caribe. Pero el día de hoy estoy apoyando a mi compañero Diego para impartir lo que es el lanzamiento de Evolve ya para Latinoamérica. Ya este panel ya fue ya oficialmente lanzado hace como 3 semanas, casi un mes. Y bueno, la idea es el día de hoy mostrarle ya a ustedes, a los clientes de Perú, eh, las bondades de nuestro nuevo panel, de lo que entregamos de nuestro nuevo panel. Y vamos a ver que esta es apenas la primera fase de lo que es este nuevo panel de Wolf. Van a llegar más beneficios, más características al finalizar el año. Para el siguiente año lo vamos a ver en las diapositivas. Y eso es lo que vamos a mostrar el día de hoy. Es una presentación rápida. Si tienen dudas o preguntas al finalizar la presentación, la pueden colocar en el chat. Todas las preguntas e inquietudes que tengan sobre el lanzamiento y sobre este panel. Y con mucho gusto se las respondemos. Entonces, ya para dar inicio y para ir a fondo lo que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros somos Key de Global Solutions y una de nuestras marcas o de las líneas que manejamos en nuestro portafolio es Key de Commercial. Y como muy bien ustedes lo saben, Key Commercial es una marca líder en el sector de seguridad contra incendios, conocida por sus soluciones integrales e innovadoras para la protección de personas y propiedades. Para hacer un resumen, ya que no es el foco del día de hoy, pero sí hacer un recorderis, nosotros tenemos dos bondades. Y voy a comenzar por la primera bondad o característica o diferencia versus las otras marcas, que es la línea de Genesis LEDs, es decir, la línea de sirenas, sirenos estrobos, de estrobo y parlantes, que consumen hasta un 80% o 70% menos que las sirenas estrobos de la competencia. Por ejemplo, cuando ustedes adquieren una sirena estrobo de la línea de Genesis LED, consumen hasta máximo 36 miliamperios en su máxima expresión. Es decir, si nosotros configuramos en su máxima expresión de candelas a 310 candelas, él consume hasta 36 miliamperios. Y si lo seteamos a un poco menos, puede llegar a consumir entre 24 miliamperios y 28 miliamperios. Eso es por ende, si hacemos una comparación en consumo en miliamperios con las otras sirenas estrobos del mercado, ahí vamos a ver un gran diferencial en la parte de consumo y por ende vamos a poder instalar mayor cantidad de dispositivos de notificación sin necesidad de tantas fuentes en un proyecto, dependiendo obviamente de la magnitud del proyecto y por ende vamos a hacer un ahorro en la parte de fuentes, poder alcanzar mayores distancias en la parte de notificación con nuestra línea de Genesis LED. Y luego tenemos el otro gran diferencial, uno de los gran diferenciales de nosotros es la línea de Signature óptica, que todos los dispositivos detectores de humo, detectores de temperatura, duales y cualquier tipo de módulo y estaciones manuales se autodireccionan y no cuentan con un lead switch y un rotary switch para direccionarlos, sino que cada uno de estos dispositivos cuentan con un microprocesador que lo que hacen es que se autodireccionan cada uno de estos dispositivos sin necesidad de estar direccionándolos de manera manual. Por ende, ese reproceso que pues, se puede encontrar con otras marcas en duplicidad de direcciones, que una dirección quedó mal configurada, eso no va a pasar con la línea de Signature óptica, porque cada uno de estos detectores cuenta con un microprocesador interno que le informan el número serial único que tienen cada uno de los dispositivos, el tipo de personalidad que puede ser configurado desde el software y cada una de las características que vienen en cada uno de los dispositivos. Entonces, por ende, aquí no hay necesidad de ir a un lead switch para configurarlo, ni la necesidad de ir a un rotary switch para darle la dirección a cada uno de los dispositivos, sino que cada uno de ellos se autodireccionan al instalarlo
en el lazo. Entonces, esto es muy por encima los beneficios de trabajar con la parte de notificación de Genesis LED y la parte de detección o dispositivos de iniciación con la línea Signature óptica. Voy a hacer un cambio aquí. Listo. Perfecto. Y ya entramos al el tema del día de hoy, que es hacer la presentación del panel Evolve, en donde nuestro lema es poderosamente simple y simplemente potente. Aquí les voy a dejar un pequeño video para que sea una iniciación de lo que es el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy, de todo el trabajo de ingeniería que se hizo desde la parte de Estados Unidos para hacer este lanzamiento de este nuevo panel. Entonces voy a hacer aquí un start, un segundo. Acá, listo. Simplicity ¿Se is one escucha, of the cierto? hardest things to engineer, which is probably why so many fire systems are overly complicated. Introducing the new Evolve series from Kidde Commercial. From its intuitive front panel control and touch-friendly navigation, combined with electrical mapping, Evolve makes it easy for all technicians, regardless of experience, to quickly master every task with simple training. And with robust capabilities to scale and customize as each project demands, it's a system engineered to be powerfully simple and simply powerful, from installation through maintenance and operation. Simplicity. Entonces, con este video ya damos la bienvenida al nuevo panel Evolve, en donde nosotros escuchamos siempre la voz del cliente, en donde ellos querían una interfaz mucho más fácil de utilizar, que nos proporcionara más potencia. Normalmente el panel BS se quedaba corto para entregar amperaje o potencia para la alimentación de dispositivos o algunas tarjetas que se integraban internamente al panel. Y por ende, ese era uno de los comentarios que escuchábamos de nuestros clientes que necesitaban un panel mucho más potente sin necesitar tantas fuentes de poder en un proyecto. Entonces, por ende, eso es lo primero que escuchamos en nuestros comentarios y ese es el gran diferencial que vamos a ver del panel Evolve versus un BS o versus los paneles de las otras marcas. Y también nos comentaban que la interfaz de usuario del panel BS ya era antigua. Muchas veces esa membrana del panel del teclado se averiaba con el tiempo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a entregar una interfaz de usuario mucho más fácil de utilizar. Ya vamos a ver cuáles son los diferenciales versus, por ejemplo, el panel PS4 u otros paneles del mercado. Entonces, entregamos una interfaz de usuario mucho más intuitiva, mucho más fácil de utilizar, con menor cantidad de clics para poder navegar en lo que es el sistema y si los eventos que ocurran en el panel. Entonces, la interfaz de usuario también cambia en el nuevo panel de Evolve. La flexibilidad. Nos vamos a conseguir que el panel Evolve es mucho más flexible. Vamos a poder crear mayor cantidad de correlaciones. Podemos crear mayor cantidad de grupos de servicio para hacer mantenimiento. Podemos crear ungroups, por ejemplo, para cuando tenemos un sistema con descarga. Entonces es mucho más flexible que, por ejemplo, cuando se trabajaba con el panel BS. Entonces aquí vamos a conseguir un sistema muchísimo más flexible en donde cambia el software de programación, en donde podemos hacer mayor cantidad de correlaciones, mayor cantidad de grupos de servicio, mayor cantidad de groups, grupos de matriz. Entonces, dependiendo del proyecto, nosotros tenemos mucha mayor flexibilidad con el nuevo panel Evolve. ¿Y qué facilita la programación? También escuchamos comentarios del cliente que el software del BS ya era un poco antiguo, en donde algunas veces no se facilitaba la programación con el panel BS o poder hacer la conexión entre el panel y el software. Entonces aquí es mucho más fácil poder hacer la integración entre el panel y el software. El software es totalmente distinto a lo que es el BSCU, el software de programación del BS. Aquí es totalmente nuevo y más adelante podemos impartir capacitaciones sobre el nuevo software de Evolve CU. Y luego podemos proporcionar una ruta de actualización. Siempre nosotros, cada vez que sacamos un nuevo producto, un nuevo panel, siempre tratamos de que todo lo que se trabajaba antes se pueda trabajar hoy en día. Entonces, se puede hacer una migración de un panel PS
un Evolve sin ningún problema, que donde todos los dispositivos de campo se puedan reutilizar, en donde el gabinete se pueda reutilizar. Obviamente cambia, por ejemplo, la CPU, la pantalla, pero lo que es el grueso de un proyecto, que son los dispositivos, se puede reutilizar para hacer esa migración y poder entregarle una mayor actualización al cliente y todos los beneficios que estamos hablando. Entonces, ya para mostrarle lo que es toda la evolución del trabajo de ingeniería que ha hecho en Estados Unidos, aquí vemos cómo los ingenieros de Estados Unidos comenzaron a trabajar desde un inicio en el bosquejo del panel, cuáles iban a ser los diferenciales, si iba a tener una nueva pantalla touch. Entonces aquí vemos un poco las imágenes de todo lo que se trabajó a lo largo de este tiempo para poder dar cabida a este lanzamiento del nuevo panel eWolf. Y ese es el nuevo panel eWolf. Aquí les presento, si ya en la primera imagen se van a dar cuenta que es un panel que es totalmente distinto de su gabinete, es mucho más estético de manera visual en su primera instancia, entonces mucho más estético para el cliente. Y ya viendo la primera capacidad, la primera función, esto sí es hoy en día, sigue siendo lo mismo que el BS4. El eWolf tiene una capacidad de poder instalar hasta 4 lazos de 250 dispositivos, es decir, una capacidad total de 1000 dispositivos. Esta parte de la capacidad de dispositivos de iniciación como detectores, módulos y estaciones manuales se sigue replicando como el BS4 hasta hoy en día en su primera fase, es decir, capacidad de 1000 dispositivos. Ustedes cuando adquieren el panel eWolf, él viene con un lazo integrado de 250 dispositivos y que ustedes pueden aumentar su capacidad dependiendo de lo que requiere el proyecto, ya sea agregando tarjetas de lazos sencillos o tarjetas de lazos dobles, igual que el BS4. Entonces, esa parte se siga manteniendo. Pero, ¿cuál es el gran diferencial del panel eWolf versus un BS4? Y aquí se viene el primer diferencial, que la fuente de poder que viene embebida con el panel es de 10 amperios. Entonces, aquí voy a cambiar aquí. Esta fuente de 10 amperios con una tecnología patentada que se llama Voltage Boost o aumento de voltaje, esta tecnología lo que hace es mantener el voltaje a lo largo del tiempo que esté funcionando el sistema para que podamos alcanzar mayores distancias con mayor cantidad de dispositivos. Entonces, con esta fuente de 10 amperios ya podemos hablar de un proyecto grande, en donde ya recuerden que si trabajan con la línea de Genesis LED que consumen en su máxima expresión hasta 36.000 amperios, imaginen cuántos dispositivos podemos conectar por NAC. Entonces, cada NAC puede manejar hasta 2.5 amperios. Tenemos 4 NACs disponibles en nuestro panel eWolf y esta fuente de 10 amperios, el 90% de su funcionamiento va dedicado a los NACs. Entonces, ya con esta nueva fuente de alimentación de 10 amperios podemos poder alimentar sin necesidad de fuentes de poder un proyecto mediano grande, como los que trabajamos hoy en día en Latinoamérica, sin necesidad de fuentes de poder. Entonces, este es el primer gran diferencial y este es donde nosotros hacemos mucho énfasis y en los presupuestos donde armamos los bill of material, los listados de materiales, es donde hacemos un gran diferencial, en donde normalmente con el PS4 necesitábamos de una fuente de poder o de 2 fuentes de poder dependiendo de la magnitud del proyecto. Nosotros ya hemos hecho estudios y hemos hecho comparaciones en donde no hay necesidad de utilizar fuentes de poder, ya teniendo la fuente de poder de 10 amperios y la tecnología de Voltage Boost. Y aquí nosotros hacemos un gran diferencial en los proyectos medianos y grandes para la alimentación de dispositivos de notificación. El otro gran diferencial, ya para que, más que todo para la interfaz de usuario o para la interfaz de operador, es que el panel eWolf cuenta con una pantalla táctil LCD de 10 amperios. Entonces, esto es un gran diferencial versus un panel BS4. Hasta es mucho más grande el panel en la pantalla táctil que un ST4, entonces es mucho más fácil de poder visualizar los eventos, de poder navegar en cada uno de los eventos, poder ver información de dispositivos u de tarjetas. Entonces, por ende, es mucho más fácil para el cliente poder visualizar qué es lo que está ocurriendo porque viene codificado por color.
Cuando hay eventos de alarma, lo va a ver en color rojo. Cuando hay eventos de problema, lo va a ver en color amarillo. Si hay un evento de supervisión o de monitoreo, lo va a ver en color verde. Entonces, para el cliente final que no tiene conocimiento en cómo funciona un sistema de alarma, él por color lo va a poder visualizar y ya va a saber que por color rojo hay un evento de alarma y que tiene que reconocer que lo que está ocurriendo en el sistema. Y ya para lo que es el canal integrador, es mucho más fácil poder programar el sistema de Golf, poder visualizar qué es lo que está ocurriendo en el panel. Entonces, ya aquí, este es otro gran diferencial que cuenta con una pantalla táctil LCD de 10 pulgadas. Vuelvo y repito, hasta es más grande que la pantalla táctil de un ST4, que es nuestro mayor panel de nuestro portafolio. Por ejemplo, también otro gran diferencial es que cuando queremos hacer o asignar correlaciones a switches, él internamente viene con 6 switches virtuales programables. Estos 6 switches virtuales programables se pueden asignar para cualquier correlación que nosotros creemos en nuestra programación. Entonces, por ende, cualquier correlación que nosotros hagamos en nuestra programación según nuestra matriz de causa-efecto puede ser asignada a los 6 switches virtuales que tenemos en nuestro panel evolve. En el dado caso que esos 6 switches virtuales se queden cortos según las correlaciones que hayan creado, ustedes tienen 3 espacios o 3 slots para utilizar nuestros interfaces de switches LED. Ahí nosotros tenemos 3 modelos de interfaz de switches LED. Tenemos una interfaz de switches LED de 12 switches, 24 LEDs. Tenemos otra interfaz de 18 switches, 24 LEDs, y una interfaz de 24 switches y 24 LEDs. Entonces, dependiendo de lo que requiere el proyecto, yo puedo utilizar el primer espacio, el segundo espacio o el tercer espacio. Podemos tener en su máxima expresión hasta 72 LEDs y 72 switches. Y aquí estamos hablando de un proyecto grande en donde necesitamos una mayor cantidad de switches, pero a cada uno de esos switches o LEDs podemos asignarle correlaciones que nosotros hayamos creado o reglas que nosotros hayamos creado en nuestra programación. Entonces aquí es mucho más flexible de lo que era un panel BS4 para poder asignar switches, para poder tener mayor cantidad de LEDs, dependiendo de la matriz causa-efecto que nosotros queremos en nuestro proyecto. Otro gran diferencial del PS4 con respecto a este Evolve, a este nuevo panel Evolve, es que el nuevo panel Evolve ya viene con los puertos USBs y Ethernet integrados al panel. Aquí no hay que comprar una tarjeta por aparte como era en el PS4, que había que comprar la SA USB o la SA ETH. Aquí el panel Evolve ya vienen con esos puertos totalmente integrados para la programación o para integrarnos a Fireworks, que es nuestra plataforma de gestión de incidentes gráficas. Entonces, por ende, ya estos puertos ya vienen totalmente integrados a lo que es el panel y lo que nos simplifica la integración a nuestro software y la integración a terceros. Y el software, como lo decía, de programación es totalmente distinto a lo que se manejaba en el BSCU. Es mucho más moderno. Se van a dar cuenta de antemano que es totalmente distinto a lo que es el BSU, que era una plataforma antigua. Es mucho más fácil de poder programar con este nuevo software. Para aquellas personas que se han certificado a un ST4, tiene un gran parecido a lo que es el 4CU. Entonces, aquí lo van a poder visualizar para aquellas personas que ya conocen el 4CU. Tiene un gran parecido a lo que es el Evolve CU. Entonces, esos son los grandes diferenciales que hoy en día tenemos en su primera etapa. Vuelvo y repito, la fuente de alimentación de 10 amperios con la tecnología de aumento de voltaje o voltage boost, con que podemos conectar mayor cantidad de dispositivos, mayor distancia en el cableado, sin necesidad de fuentes de poder. El segundo diferencial es la pantalla táctil touch de 10 pulgadas, en donde es mucho más intuitivo, nos simplifica la cantidad de clics que tenemos que hacer para investigar qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema, y que viene con puertos USB y Ethernet integrados al panel. Y es totalmente compatible con todos los dispositivos de KIDE Commercial. Entonces, cuando queremos hacer una migración de un panel BS4 a un Evolve, lo podemos hacer sin ningún problema. Ya hablando un poco a fondo en cada uno de estos diferenciales en su primera etapa, ya vuelvo y repito, la pantalla touch screen de 10 pulgadas,
en donde aquí podemos navegar, utilizar el teclado, acceder por niveles de acceso de usuario. Es mucho más fácil y nos simplifica la cantidad de clics que teníamos que hacer en un BS4 para ir a una opción. Aquí es mucho más fácil, mucho más rápido para poder navegar en lo que es el sistema. Entonces, tenemos hasta un 40-45% menos de clics que tenemos que realizar en la pantalla touch. Aquí podemos ver hasta 8 eventos sin necesidad de estar desplazándolos. Aquí podemos seleccionar cada uno de estos eventos para ver mayor información del dispositivo, la dirección, qué es lo que ocurre, cuál es el problema interno que está ocurriendo en cada uno de los dispositivos o tarjetas internas del panel. Entonces, nos arroja mucha más información y es mucho más fácil para el integrador u operador saber qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Y podemos personalizar el fondo. Podemos colocar una imagen del cliente final. Podemos colocar la imagen del integrador que haya hecho la instalación según como ustedes requieran. Entonces, este fondo puede ser totalmente personalizado. El diferencial más grande, repito, la fuente de poder de 10 amperios. Entonces, normalmente con el BS4 necesitamos de fuentes de poder para poder alcanzar un proyecto grande como un hotel, como un centro comercial mediano o un edificio mediano. Aquí en este caso ya no vamos a necesitar de fuentes de poder. Obviamente aquí hago un asterisco, todo va a depender del proyecto, distancias, pero con la fuente de 10 amperios nosotros hacemos un gran diferencial en el listado de materiales porque normalmente no requerimos de fuente de poder para alimentar dispositivos de notificación. Entonces, para aquellos proyectos con altos requisitos, con alta cantidad de dispositivos de notificación, con mayor cantidad de candelas, y si trabajan con la línea de Genesis LED, van a poder alimentar todos esos dispositivos sin necesidad de fuentes de poder. Entonces, por ende, aquí hacemos un gran impacto en los presupuestos, en los listados de materiales versus un BS4 o versus los paneles de la competencia. Entonces, por ende, ahorramos tiempo, ahorramos equipos y costos de instalación, además del costo de la fuente de poder que normalmente es alto. Y la tecnología de Voltage Boost, lo que les decía, es una tecnología totalmente patentada, que lo que hace es mantener de forma constante el voltaje durante todo el funcionamiento del sistema. Entonces, esto permite que tengamos mayor cantidad de dispositivos, podamos tener mayores tramos de cables con menor calibre de lo que es el cable y por ende aquí también hacemos un ahorro en la parte de la instalación, de lo que es el presupuesto total del proyecto. Y como les decía, tenemos 6 switches virtuales totalmente programables. Para aquellos proyectos pequeños, nosotros podemos asignar cualquier función a estos 6 switches según las correlaciones que nosotros creemos en nuestra programación. Lo podemos hacer sin ningún problema y se la podemos asignar. Vienen totalmente incluidos en nuestro panel. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que si en el dado caso nuestro proyecto requiere de mayor cantidad de switches o LEDs, aquí vemos el gran diferencial del BS4, que venía con 2 switches apenas para poder correlacionar. Aquí tenemos hasta 6 switches virtuales, pero si quiero puedo aumentar hasta 72 switches si es necesario y hasta 72 LEDs. Con el BS4 yo podía tener máximo 32 LEDs, con el Wolf puedo tener hasta 72 LEDs dependiendo. Y esos LEDs se pueden programar en cualquiera de estos 5 colores: verde, amarillo, rojo, blanco o azul. Y la frecuencia también se podría programar. Entonces, dependiendo de la correlación que yo quiera crear del sistema, por ejemplo, que esté monitoreando o la función que quiera correlacionar a ese LED, yo le puedo programar esa frecuencia para que el cliente final o ustedes como operadores o integradores tengan esa información. Entonces, es mucho más flexible, mucho más sencillo para poder hacer la programación y la implementación de un sistema. Y como les comentaba, el software es totalmente distinto. Ya aquí en su primera imagen, para aquellos que conocen el BSCU, se dan cuenta que es totalmente distinto a lo que es el software o lo que es el software BSCU. Es mucho más moderno, mucho más flexible en su programación. Normalmente con el BSCU nosotros solamente podíamos programar hasta 32 grupos de zona. Aquí aumenta hasta 999 grupos de zona. Las correlaciones en el BSCU
teníamos hasta 199 correlaciones, aquí aumentan hasta 999, entonces mucho más flexible para la parte de la programación del Evolve-CU. Y se sigue replicando la misma ideología del BS, que no necesita certificación. Aquí no hay necesidad de tener una certificación, de pagar para certificarse con el Evolve-CU, sino que solamente ustedes pueden, a través de DNT o contactarnos a nosotros para darles una capacitación sobre este nuevo software y les explicamos cómo programar el Evolve. Es muy sencillo. Entonces aquí se van a dar cuenta que es bastante sencillo la programación. Y a diferencia del BSCU, en el BSCU no se podían crear grupos de servicio, no se podía crear command groups o grupos de comando, o AND groups o matrix groups, grupos de matriz. Eso no se podía realizar en el BSCU. En cambio, en el Evolve CU sí se pueden crear esos grupos de servicio. Normalmente un grupo de servicio se utiliza para hacer mantenimientos, en donde yo puedo agrupar todos esos detectores por piso, por ejemplo, y cuando quiero hacer un mantenimiento, activo ese grupo de servicio y ya todos esos detectores del piso 1, por ejemplo, quedan como servicio para poder hacer un mantenimiento. Entonces aquí ya estos grupos se pueden crear, es mucho más flexible para la programación, más que todo para nivel operativo o para nivel de mantenimiento para los integradores. Entonces es mucho más flexible para la parte de programación. Jonathan, un Y ratito, tengo ahí dos sí, consultas de sí, Jorge señor. Celada. Nos consulta acerca de que si el panel tiene certificación para hacer descarga de agentes limpios. Muy buena pregunta. Entonces, eso al día de hoy tenemos la certificación UL. La certificación FM se está recibiendo a final de año o máximo principios del siguiente año, pero sí se puede integrar con un GSRL. Es decir, hoy en día tú puedes hacer la función de release para sistemas de descarga. Pero ya como tal, la certificación FM se está recibiendo a final de año o máximos principios del 2026. No sé cuál era Ok, la segunda pregunta. la segunda pregunta es que ese panel tiene autoconfiguración. Por el momento, esa función de autoprogramación no se tiene. En este caso, sí hay que hacer un mapping. El mapping se sigue, digamos, manteniendo en cada uno de nuestros paneles y sistemas, pero hay que hacer la programación, a entrar en el Evolve CU y hacer el mapping de cada uno de los dispositivos, y ahí se hace el reetiquetado, correlaciones y demás. Esa función de autoprogram ya no va a aparecer en el Evolve. Listo, esas son todas las consultas. Puedes seguir, Jonathan, gracias. Perfecto. Ahora, algo importante o algo que siempre nosotros tratamos de mantener es la migración. Normalmente la migración no solamente va para la parte de equipos, sino también para la parte de software. Entonces, ustedes van a estar en la posibilidad de poder importar una base de datos de un BS a Evolve. Entonces, todos los dispositivos ya creados, sus etiquetas, todo eso se puede transferir a lo que es el Evolve CU. Entonces ya nosotros cuando queremos hacer la migración de los equipos como tal, el hardware físico, lo podemos hacer del PS4 a un Evolve y también podemos hacer la migración de la parte de base de datos en esta opción de importar para lo que es el Evolve CU y ya subir y cargar toda la información a lo que es el panel Evolve. Entonces siempre tratamos o siempre lo que hacemos es que cuando nosotros sacamos un nuevo producto, siempre hay un retrofit, una sí, retroalimentación, lo que es lo anterior con lo nuevo. Siempre lo tratamos de mantener en nuestro, en nuestra ideología de como fábrica. Y siempre en la parte del software, siempre tenemos la opción de ayuda en donde explica para qué son cada una de las funciones del software. Entonces, siempre nosotros lo agregamos, este proceso de configuración, la ayuda, en donde ustedes le van a dar como programar algún módulo, para qué sirve algunas funciones del software. Aquí lo explican en la parte de la ayuda del software. Entonces, mucho más intuitivo, mucho más fácil para el cliente hacer las programaciones. Y siempre tratamos de mantener el gran diferencial de nosotros, que es el mapping. Entonces, aquí
miren cómo muestra el mapping, el mapa visual de los dispositivos. Vamos a poder traer toda la información de todos los dispositivos que estén instalados, poder ver las derivaciones que tenemos, cuál es el dispositivo más cercano al panel, con su referencia exacta, qué tipo de dispositivo, cuál es el número serial único, con toda la información que viene internamente en el microprocesador, lo vamos a ver en el mapping, en el mapa visual de los dispositivos de iniciación. Entonces, eso también lo vamos a poder visualizar como lo vemos en esta imagen. Entonces, en este Una caso, consulta, Jonathan, un sí, ratito, señor. antes de que Ujú. pasemos al siguiente. Acá Robert Monilla nos consulta si la plataforma de gestión de la marca es gratuita o tiene un pago mensual o anual. No, es totalmente gratuito. Es totalmente gratuita, el software es gratis, no necesita de certificación para poder utilizar este panel. Entonces, eso se sigue manteniendo exactamente igual que el BS, que sigue siendo totalmente gratuito. Y el otro gran diferencial es que, como lo comentaba, el puerto USB y el puerto Ethernet ya viene totalmente integrado al panel. Y esos puertos se utilizan ya sea para integrarnos al Evolve CU, que es el software de programación, para conectarnos a una central de monitoreo, para enviar Contact ID o CIA a esa central de monitoreo, para descargar o cargar base de datos al panel, para poder imprimir informes, para poder integrarnos al firewalls, para poder integrarnos a terceros. Eso lo podemos manejar a través de la USB o del puerto Ethernet. Y un gran diferencial que aplica mucho más que todo para licitaciones, para especificar proyectos, es que ese puerto Ethernet tiene un firewall totalmente integrado. Entonces ya aquí cumplimos con la normatividad de seguridad de la información porque tiene un firewall totalmente integrado al panel, donde encripta toda la información para poder proteger la información del sistema. Entonces, esto es un gran diferencial para la seguridad de la información y para más que todo especificar proyectos, porque normalmente la encriptación o el firewall venía con nuestro mayor panel que era el ST4 y ahora vienen con el Evolve también integrado, el firewall integrado. Entonces, por ende, esto es otro gran diferencial que hace diferencia, vale la redundancia, para proyectos y especificación de proyectos. Y que, como lo decía, esto es la primera etapa de lo que es el Evolve. A los siguientes años vamos a tener mayor cantidad de beneficios y se los voy a mostrar. En la primera versión tenemos nuestra pantalla touch de 10 pulgadas que soporta 1000 dispositivos como el BS4, que 250 puntos por cada uno de los lazos, que maneja hasta 4 circuitos. Estos 3 puntos es lo mismo que un BS4. La fuente de alimentación de 10 amperios que ya lo sabemos, con la tecnología de Voltage Boost que es totalmente patentada, con los 6 switches virtuales, pero que podemos tener hasta 72 LEDs o 72 switches si es necesario, y que viene con el puerto USB e IP integrado a nuestro panel. Esta es la primera versión, la primera etapa. Ya luego, a finalizar de este año, yo creo que aproximadamente en 2 meses, vamos a poder tener hasta 30 anunciadores que se pueden conectar a nuestro Evolve. Si ustedes comparan el BS4 solamente soporta 8 anunciadores, pero aquí podemos tener hasta 30 anunciadores que ya va a salir aproximadamente 2 o 3 meses esta nueva actualización de firmware. Vamos a tener el listado FM, entonces ya para responder a la pregunta de la persona que preguntaba sobre la certificación, vamos a tener ese listado FM para lo que es descarga y vamos a poder tener esa certificación y que vamos a poder tener conectividad IP en la nube. Entonces, para poder monitorear de manera remota nuestro panel, lo vamos a poder hacer también con nuestro voltage, con nuestra conectividad IP en la nube. Entonces, esto es lo que viene a finalizar de este año. ¿Qué viene para 2026? Que vamos a poder tener una red de paneles, hasta 24 paneles en red, vamos a poder tener ese panel Wolf. Recuerden que con el BS4 no había posibilidad de poder tener paneles en red. Ahora vamos a poder tener a principios del próximo año 2026, vamos a poder tener paneles en red, vamos a poder tener un LCD, un anunciador remoto si es necesario, un anunciador de red de audio, vamos a poder tener el field server para lo que es la integración a BMS, para la integración a firewalls, aunque hoy en día ya se integra. Esa parte, digamos que no se ha dado el lanzamiento,
pero ya hemos tenido pruebas de integración del panel Evolve a Fireworks. Entonces, esto ya, digamos que se puede hacer, pero no se ha terminado de confirmar ni haber dado el lanzamiento. Entonces, por ende, esto es lo que viene para principios de 2026. ¿Y qué viene para 2027? Para 2027 viene que el panel Evolve va a estar en la capacidad de poder manejar teléfono de bomberos, va a estar en la capacidad de poder manejar audio también en el panel Evolve y que se va a poder integrar totalmente nativo al sistema de Modulaser. Entonces, esto es lo que viene. Estas son solamente actualizaciones de firmware que hay que hacer. Obviamente, si cuando ya el panel maneje audio y telefonía, hay que comprar la tarjeta de audio y hay que comprar la tarjeta de telefonía, pero solamente en la CPU hay que hacer una actualización de firmware. Entonces, eso es lo que viene, eso está en el roadmap, en nuestro mapa para las nuevas actualizaciones de lo que viene en nuestro panel de Evolve. Esta es su primera versión, ya está totalmente disponible para sus proyectos. Mi recomendación es que se sienten con sus distribuidores para aquellos proyectos en donde tengan fuentes de poder y vean el gran diferencial con el panel Evolve. Para que vean que ya no necesitamos fuentes de poder en sus proyectos, siéntense con su distribuidor o con el representante de ventas de nosotros, para que vean ese gran diferencial de lo que tenemos hoy en día. Entonces, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy, para que lo tuvieran en cuenta. Ese es nuestro nuevo panel. También vienen mayores beneficios a futuro que por el momento no puedo comentar hasta que nos den la aprobación de poder comentarlo, pero vienen mayor cantidad de beneficios para el Evolve y también para todo lo que es el portafolio. Entonces, más que todo, muchas gracias por su tiempo. Ya si tienen preguntas, con mucho gusto las respondo. Sí, Jonathan, acá tengo unas preguntas. Wagner nos consulta, ¿se puede hacer conexiones híbridas en este panel? Cuando me hablan conexiones híbridas, ¿a qué te refieres? A ¿A ver, un momento, conectar le dispositivos voy a dar pase convencionales? a Wagner para que pueda... Wagner, ahí te he dado acceso al micrófono para que puedas hablar, para que nos puedas explicar acerca de lo que estás mencionando sobre las conexiones híbridas. Bueno, al parecer no nos contesta. Listo, entonces si Bueno, quieres tengo esperemos otra que escriban en el pregunta. chat. Ya, dale. Tengo una Y pues consulta parece de que Robert Bonilla que me consulta acerca si es que se puede integrar a un sistema BMS y qué tipo de comunicación tiene. Ok, buena pregunta. Digamos que hoy en día el panel Evolve en su primera versión no se puede comunicar a un BMS porque todavía no tiene integración al field server. Pero en 2026 finalizando o máximo principios de 2027 ya sale el nuevo field server para la integración a un BMS. Y ese field server entrega Longworks, Backnet o Modbus. Ok, de ahí Xavier Canaval tenía una consulta. Xavier, ahí te habilita el micrófono para que puedas hacer tu consulta. ¿Qué tal? Buen día. Una consulta sobre eso de celular gateway y conectividad en la nube. ¿De qué va? ¿Va de permitir monitoreo con aplicativo o algo así? Exactamente. Nosotros tenemos un aplicativo que se llama Connected Safety. Entonces, ese Connected Safety sí es una aplicación que se paga. Digamos que hoy en día para Latinoamérica no se ha terminado de definir cómo va a ser ese pago, si de manera anual, mensual, eso todavía no se ha terminado de definir de manera comercial, pero a futuro el Evolve con nuestra aplicación de Connected Safety que funciona en Estados Unidos, vas a poder monitorear todos los eventos del panel y además de monitorear todos los eventos vas a poder hacer servicio, poder tener toda la información de un detector en ese aplicativo, nivel de suciedad, si hay algún problema, para poder hacer servicio y poder programar tus mantenimientos. Es eso. Entonces se limita simplemente a observación, nada de control, ¿cierto? Nada de control. Digamos que la No normativa puedo revisar el panel. no permite control. Sí, claro. Ya, ya. Ujú. Gracias.
Jonathan, acá Eso. tengo una consulta de Jorge Celada. Dice, ¿el panel es diferente a la cantidad de dispositivos en lazo, o sea, detector de humo 125 y módulo 125? Se sigue manteniendo. Al día de hoy se siguen manteniendo igual que en todos nuestros paneles 125 detectores y 125 módulos por lazo. Ok. Y acá Ricardo nos consulta si es que este sería el reemplazo de la serie BS4 y BM y consulta si es que requiere licencia y certificación para la configuración. Ok, perfecto. Bueno, para responder, y lo comentaba en la presentación, no requiere de licencia y no requiere de certificación. No hay que hacer ningún pago para manejar este panel, respondiendo a la primera pregunta. Y sí, sí es el reemplazo del BS4. Hoy el BS4 se sigue comercializando. Digamos que en el roadmap se tiene previsto la comercialización del panel BS4, creo que hasta finales de 2026, si no estoy equivocado. Aquí no doy 100% de seguridad. Esto más que todo la información la tiene comercial, pero creo que hasta finales de 2026 se comercializa el BS4 porque el Evolve llegó para suplir el BS4. Y sí, sí a futuro va a también a suplir el BM cuando el panel Evolve maneje red de paneles hasta 24, que es la misma característica del BM, y cuando maneje audio y telefonía. Entonces aquí se me olvidó mostrar esta diapositiva para responder a tu pregunta. El Evolve a futuro, bueno, hoy en día reemplaza el BS4, pero a futuro va a reemplazar el BM. Entonces la recomendación es que para aquellos proyectos que estén trabajando con el BS4, siéntense a hacer esa comparación con el Evolve, en donde manejen fuentes de poder, porque ahí sí hace un gran diferencial. Pero si todavía siguen manejando proyectos con el BS4, hoy en día se sigue comercializando. No se preocupen que el BS4 a hoy en día se sigue comercializando, pero para mitades o finales del 2026 ya se deja de comercializar. Y cuando el Evolve ya maneje audio, red de paneles y telefonía, va a suplir el BM. Y se está trabajando a futuro un panel para suplir el BS1. Esto todavía está en trabajos de ingeniería, de diseño, y no nos han dicho cuándo va a salir este panel. Listo, no sé si hay más preguntas, inquietudes. Bueno, por el momento nos habían hecho la consulta, pero aquí ya Valladolid nos había consultado acerca de la potencia de la fuente, que es de 10 amperios, 4 salidas de 2.5. Entonces, perfecto. Bueno, vuelvo y repito, muchísimas gracias por su tiempo. Era una presentación corta. Vuelvo y repito, es apenas la primera versión de este lanzamiento del panel. Lo demás son actualizaciones de firmware que hay que hacer en la CPU para poder acceder a los nuevos beneficios que se irán contando finalizando este año y el siguiente año. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Si tienen más preguntas, nos las pueden enviar por correo o a través de DNT, y con mucho gusto se la respondemos. Sí, correcto, Jonathan. Y bueno, de igual manera, de poder agradecerles a todos la presencia, la asistencia. Como dice Jonathan Indiola, que es el representante de aquí para la parte técnica de Perú. Nosotros actualmente ya estamos trayendo estos paneles tanto para demo, para tenerlos acá en nuestro, bueno, como que ustedes conocen, nuestro centro de experiencia, para que lo puedan probar, y asimismo también trayéndolo para stock, ¿no? Como bien mencionó en la presentación, el panel ya viene integrado con una tarjeta de Ethernet, la cual al momento ya de saber un cálculo o ver la diferencia de precios, se va a asemejar mucho a tener el panel nuevo, que es el Golf, en comparación con un panel BC4 más esa tarjeta, ¿no? Igual se van a manejar precios especiales, se van a manejar descuentos por proyectos. Vamos a ir pasando la lista de precios por ese lado también para que puedan tener entrada en el mercado y puedan demostrarle a los usuarios finales el nuevo panel. Igual, de todas maneras, le he pasado el contacto ahí en el chat para que puedan, tanto el área comercial como el área de producto, poder tener o poder enviar la información que tengan sus proyectos y poder hacer lista de materiales o de equipos con nuestra marca. ¿Sí? Nuevamente les agradezco a todos la asistencia. Estamos ahí dispuestos para poder
sobre cualquier consulta que tengan. Ahí tienen mi número, tienen mi correo. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias, Jonathan, igual por la presentación. Todo muy claro. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego, Gracias a amigos. todos. Hasta luego.